Hoy estoy como con cero motivación. No sé qué hacer, o sea, no sé cómo... No sé, no me apetece nada demasiado, ¿sabes? Me apetece como descansar, pero no hacer nada no me está descansando, ¿sabes? No sé. Mi idea era ir al parque por la mañana y ya son las 2 y no he ido, pero bueno. Vamos a ir ahora, ya que estamos grabando un vídeo, why not? Venga. Venir al parque me ha ayudado mucho como a sentir mis emociones y simplemente como aceptar mis emociones, aceptar que no estoy teniendo un día, no sé, con un estado de ánimo súper alto, pero no sé, es parte de la fluctuación natural del estado de ánimo. No, o sea, si tienes un día malo no significa que tengas como una vida triste ni que seas una persona triste, es la fluctuación natural y sí, estoy aceptando, pues no sé, ese sentimiento como sin más, ¿sabes? Que no es un sentimiento increíble, pero lo estoy aceptando y se siente mucho mejor que no aceptarlo. He vuelto a casa y me he pasado las 2 últimas horas organizando mi vida entera. Se siente súper bien. He puesto como todo mi Notion, que es como la plataforma que utilizo para organizarme. Lo he puesto todo al día y lo he cambiado todo y os quiero hacer como un tour de Notion actualizado porque estoy súper feliz con cómo me ha quedado. Me sentía un poco como que tenía demasiado caos, demasiadas cosas en la cabeza, como muchas cosas que hacer y no sé, ninguna estructura. Y sí, me ha ayudado bastante como plasmarlo todo y poder liberarlo y no tenerlo todo en la cabeza, básicamente. Como siempre os dejo la plantilla en la descripción y el link a Notion, es gratis si lo queréis usar, yo lo recomiendo y vamos a ello. Aquí tenemos mi página principal de Notion, me he puesto como una parte de un cuadro de Sorolla, que es mi artista favorito, y una mariposa, porque why not. Lo he llamado Notion porque en estos momentos es la única página que uso, tengo todo en esta página y he como priorizado tenerlo todo súper sencillo y tener las cosas que uso más. Como veis aquí, lo primero que tengo son estas subpáginas y todo esto os lo iré enseñando en más profundidad, pero lo primero de todo quería enseñaros como mi página principal, porque de esta forma como que lo tengo todo en la misma página y estas subpáginas la verdad es que solo me meto como un par de veces a la semana, pero esto es algo que miro todos los días y tenemos primero un calendario. Aquí me pongo todas las cosas que tengo que hacer en mi día a día que tengan como una fecha fija. Por ejemplo, ayer tenía una reunión a esta hora y me puse como mis notas de la reunión y mis ideas y tal. Entonces está genial como porque cada página puede tener un montón de subpáginas y me parece súper útil. Luego me pongo los vídeos que se van a publicar con esta etiqueta de live. Luego también me pongo las cosas relacionadas con amigos, con esta etiqueta de friends. Por ejemplo, llamé a Andrea el otro día, quedamos para hacer FaceTime y puse etiqueta de friends. Y otras cosas son simplemente cosas que tengo que hacer como lavar la ropa. Lo guay de este calendario es que las cosas que tienen puesto live, que son los vídeos y cuando se publican, están linkeados a otra vista de calendario que es el calendario de contenido, donde se me ponen los vídeos que voy a publicar próximamente. Y así organizo un poco lo que van a poner, si tengo que hacerme notas, si tienen guiones lo pongo aquí, este no tiene guión, por ejemplo. Y aquí me pongo el brief de Notion. Este vídeo está patrocinado por Notion. Pensaba que lo sabíais, no lo he dicho. Siempre me patrocinan. Gracias, Notion. Lo agradezco mucho y mucho amor a Notion. Y la vista final es esta donde me pongo ideas de vídeos.
Tengo muchas más ideas que me las pongo en esta carpeta, pero ahora os lo enseño. Y normalmente me gusta dejarlo con el calendario. Esta vez, en vez de organizarme mis to-do list como una base de datos, me las he puesto como to-do list simples, como texto. Y la verdad es que me va bastante bien, las borro yo misma y es un método como más sencillo que en estos momentos es lo que necesito. Entonces tengo varias categorías, las cosas que tengo que hacer hoy, esta semana, este mes y next. O sea, próximamente, no es este mes, no sé cuándo es, pues lo pongo ahí. Y va súper fácil, simplemente le das aquí y creas otra cosa nueva que tienes que hacer, o si no, simplemente puedes pulsar Enter. Algo que he empezado a hacer es un seguimiento de hábitos porque quiero trabajar en seguir mis hábitos de forma más consistente. Entonces he estado haciendo el seguimiento de hábitos sin empujarme a hacer nada, simplemente qué cosas hago naturalmente y quiero ver qué cosas puedo hacer para hacer que mis hábitos sean más consistentes y ver el impacto que tiene eso. Entonces los hábitos que tengo por aquí es este de hacer yoga, esto es escribir, leer, estudiar danés, hacer ejercicio y hablar con un desconocido. Me he planteado eso como reto este mes, hablar como una persona nueva cada día. Me parece divertido. Luego pongo cómo me siento este día y algunas notas como lo que he hecho, con qué desconocido he hablado, cosas así. Nada, muy bien. Y esto es lo que tengo en la página principal. Ahora para las subpáginas tenemos la primera de media, que son recomendaciones. Básicamente, si alguien me recomienda un libro, lo pongo aquí. Si alguien me recomienda una peli o algo, lo pongo aquí y es una forma de tenerlo como todo en el mismo sitio. Estas son mis recomendaciones actuales. Lo tengo por categorías como libros de no ficción. Paper es estudios, como estudios de psicología, de lo que sea. Pelis o series y luego libros de ficción. Y me pongo el nombre y quién me lo ha recomendado, básicamente, o de dónde lo he sacado. En la sección de pintura tengo fotos de referencia que me gustan. Entonces, si no sé qué pintar, pues puedo pillar una foto de referencia de aquí. Es un poco mixto. Algunas son fotos mías que hago yo, algunas son fotos que veo en el Instagram de mis amigos y les pregunto si las puedo pintar, como esta. La sección de YouTube es donde tengo como algunas ideas. Si, por ejemplo, veo un vídeo de YouTube o veo algo que me aparece y me gusta la miniatura, me lo quiero guardar, me lo pondré por aquí. Y luego abajo tengo como un archivo de mis vídeos de YouTube, el guión que tenían. Básicamente es lo mismo que tengo aquí, pero con los vídeos pasados. Y finalmente en finanzas, esto ya os lo he enseñado, pero básicamente va por mes y es una base de datos donde están mis ingresos y mis gastos, que no os lo puedo enseñar porque no os puedo decir como cuánto me paga cada patrocinador por contrato, entonces, pero básicamente es eso, pone la categoría, lo que es y si es más dinero o menos dinero, es muy sencillo. Finalmente me he puesto aquí una sección con cosas que no uso muy a menudo. Tengo asignaturas cursadas, que es donde tengo las notas de las asignaturas que he hecho en primero y en segundo, que es muy sencillo, entras y tenemos aquí como las notas en una base de datos y el PowerPoint. En info no os lo voy a enseñar porque tengo como mi número de estudiante, mi contraseña de no sé qué cosa de la universidad súper específica que no me voy a acordar si no lo pongo ahí, cosas así que digo, si no lo apunto no me acuerdo. Y en recetas tengo como una base de datos que hice hace mucho tiempo con algunas ideas de recetas. No lo uso, pero me hace mucha gracia, entonces ahí está. En estos momentos de mi vida como que estoy aprendiendo a gestionar mi trabajo a tiempo completo externo con mis proyectos personales y mi vida personal, y me está ayudando mucho tener como todo en la misma plataforma, porque siento como que no tengo que
tener mi energía tan dispersa en muchos sitios, me concentro en una cosa y ahí es donde lo pongo todo y lo organizo todo, y la verdad es que me gusta bastante trabajar así. Supongo que hay personas para todo, ¿no? Pero sí, estoy feliz de estar usando Notion así en estos momentos y de haberlo como reorganizado. Creo que como que ahora se adapta más a mis necesidades y estoy muy feliz por ello. Entonces sí, voy a ver qué hago ahora. ¡Qué bonito! Hay un atardecer súper bonito hoy. Organizada y mucho más feliz.